Bien, buenas tardes. Una disculpa por llegar hasta ahorita, pero bueno, vamos a continuar. Ahí se alcanza a ver, o lo pongo más arriba. Ahí sí. Bien, vamos a iniciar con una oración pequeña. Soy muy fuerte. O me hago mejor para acá. A ver si aquí se oye menos. Pues la de esta bocina. Pues son las de arriba, ¿verdad? Sí, son las de arriba. Bien, vamos a iniciar con una pequeña oración para pedir a Dios que nos envíe su Santo Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Si gustan tomar asiento, vamos a continuar en donde nos quedamos la vez anterior. La vez anterior, si no recuerdo mal, terminamos el pecado y en el pecado se apagó. Ahí se quedó en el pecado. Se nos acabó la pila, ahora sí traemos mucha pila, así que no se nos debe de acabar. Y bueno, con consecuencia del pecado viene esto, la caída, pues, que es el pecado y la consecuencia del mismo, ¿verdad? Esto lo encontramos en el Génesis capítulo 3, versículos del 6 al 10. La consecuencia del pecado, como consecuencia del pecado viene la rebeldía, ¿verdad? El deseo de autoafirmación en oposición al Ser Supremo. Es decir, no reconocemos ya a Dios como un ser superior y del cual dependemos nosotros. ¿Se acuerdan que decíamos, el hombre come del árbol de la ciencia del bien y del mal? Y entonces él se pone como el que decide lo que es bueno, lo que es malo, lo que es bien y lo que es mal, ¿verdad? Entonces ya no, dice, una vez cortado el lazo precisamente de dependencia que lo unía con el Creador, se siente confundido y pierde el control. Entonces el hombre, al sentirse confundido, bueno, pues ya no depende de Dios y ya no encuentra la luz, ya no encuentra quien lo oriente, ya no encuentra quien lo guíe. Y es la experiencia que sigue, bueno, a nosotros las personas, ¿verdad? Es la experiencia que sigue a todo acto de rebeldía contra las leyes puestas por Dios a las criaturas. Esto es lo que nos sucede a todos cuando pecamos, ¿verdad? Al despertar, por ejemplo, a la cruda realidad, después del sueño fantástico de las drogas, pues te encuentras con la realidad, ¿verdad? El mundo es igual, pero tú despiertas peor, ¿verdad? A una situación en la que empieza precisamente a tener en tu conciencia el hecho de haber hecho algo que no es lo adecuado, que no es cumplir con la voluntad de Dios, al igual como le sucede a la persona que vive la alegría ficticia de tomar mucho, ¿verdad? Al otro día, aparte de la cruda física, pues la cruda moral, no sabe ni qué fue lo que hizo, no recuerda lo que pasó e incluso, bueno, tiene que enfrentarse a situaciones bochornosas que él en su sano juicio no las hubiera hecho. O bien al placer momentáneo de la infidelidad matrimonial. Las personas que caen en este pecado, ¿verdad? El problema es después el cargo de conciencia que llevan precisamente por haber infringido la voluntad del Señor, ¿verdad? Hay un mandamiento que nos indica esto, que no debemos más que pues ahora sí que mantener el amor y nuestras relaciones matrimoniales con la persona con la que nos casamos. Ahora, como consecuencia de haber cometido un pecado, viene todo esto, la inseguridad y viene el miedo. Ya no se tiene ahora el valor de mirar a la cara a Dios. ¿Se acuerdan? En el Génesis no lo hemos leído, pero pues la mayoría de ustedes estoy seguro que lo han, aquí no lo hemos leído, pero estoy seguro que lo hemos leído más de alguna vez en el Génesis, que dice que todas las tardes Dios bajaba a hablar con ellos, ¿verdad? Con Adán y Eva. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Ahora sienten inseguridad y tienen miedo, ¿verdad? Ya no se tiene el valor de mirar a la cara al Creador, sino que se huye. Incluso algunos llegan hasta negar la existencia de Dios
pero eso es inútil, ya que ¿en dónde nos podemos esconder? Que Dios no esté con nosotros, que Dios no nos vea, ¿verdad? Y bueno, por eso decimos que es inútil eso. Llevan siempre su voz en el corazón y su mirada los persigue incansablemente. Entonces nosotros en nuestro corazón y en nuestra conciencia tenemos esa vocecita que nos dice constantemente: lo que acabas de hacer no es algo agradable a Dios, ¿verdad? Es un pecado, es algo que va en contra de lo que Dios quiere que hagas. Y yo creo que todos hemos experimentado esto, ¿verdad? Porque todos somos pecadores, unos más, otros menos, y todos experimentamos esta vocecita que nos indica que no estamos haciendo lo que es lo adecuado. Ahora bien, vamos a pasar, continuamos en el libro del Génesis, ¿verdad? Dice: ¿qué has hecho? ¿Cómo te diste cuenta de que estabas desnudo? Una vez que el hombre peca, descubre que está desnudo, es decir, experimenta la lejanía de Dios, ¿verdad? Ahora se da cuenta que ya no tiene en quién esa persona, ese Dios amoroso que siempre lo está cuidando, lo está protegiendo, está hablando con ellos y los hace sentir pues que están acompañados. Ahora, al haber pecado, se sienten desnudos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues si hubieran obedecido, les dice Dios, ¿verdad? Ahora no tendrías miedo y estarías esperándome como siempre con alegría. Eso le pasó a Adán y Eva, ¿verdad? Que cuando se sintieron desnudos, ¿qué hicieron? Pues se escondieron, ¿verdad? Antes platicaban con Dios y no había ningún problema, pero en el momento en que pecan y descubren su desnudez, entonces ya no tienen, sienten la vergüenza, ¿verdad? Ya no tienen esa confianza con la que antes salvaron con Dios. Y lo mismo nos sucede a nosotros con el pecado, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en gracia, llegamos tranquilamente a convivir con Dios, ¿verdad? Aquí en la Eucaristía, en la oración, etcétera. Pero cuando no estamos en gracia, pues si nos pasa exactamente lo mismo, llegamos con pena, con vergüenza, hasta hacer una oración se nos dificulta, no es una cosa que se nos facilite. ¿Y con qué cara le pido a Dios ahora que me ayude si yo estoy haciendo lo contrario a lo que es su voluntad? Bueno, pues decíamos, el pecado trae como consecuencia el desequilibrio interior, la inseguridad, el miedo y la fuga, ¿verdad? Pero ¿dónde podemos escondernos que estemos lejos del rostro de Dios? Nosotros sabemos que Dios está en todas partes, ¿verdad? Y Dios está con nosotros mismos. Entonces, ¿dónde podríamos escondernos que Dios no nos llegara a cuestionar en un momento dado y no nos hiciera que nos cuestionemos de nuestro bien obrar o de nuestro mal obrar en cualquier momento y en cualquier lugar? Esto yo creo que todos lo hemos experimentado. Bien, como castigo del pecado, pues ya pero también hay una promesa, que esto es lo que en lo que también vamos a recalcar, lo que estamos viendo en el Génesis. En el Génesis capítulo 11, versículo 4, pues se nos habla precisamente de la promesa de un Salvador. Al momento de enfrentarse a la responsabilidad de los propios actos, cada cual le echa la culpa al otro. Ya decíamos, Adán, bien valiente, ¿verdad? Dijo: la mujer que tú me diste, ella me indujo al pecado, ¿verdad? Me convidó de la manzana. Y la mujer dijo, Eva dijo: yo también no me quedo con la culpa. La serpiente me engañó, ¿verdad? Y lo malo es que ya la serpiente ya no tenía quien echarle la culpa. Al final de cuentas, bueno, a cada uno de los tres, a Adán, a Eva y a la serpiente, Dios les da un castigo, ¿verdad? Y bueno, el pecado lleva consigo el alejamiento de Dios y el desequilibrio interior. ¿No es cierto? ¿Dónde íbamos? Sí. Bueno, esto se repite con lo de arriba. Y también el rompimiento con el hermano. Todas estas consecuencias nos trae el pecado, ¿verdad? Lleva el alejamiento de Dios, eso es lo primero. Precisamente eso es el pecado: alejarnos de Dios, desobedecer a Dios, no hacer lo que Dios nos pide. Esa es la primera consecuencia del pecado, y en eso consiste el pecado, en desobedecer a Dios y alejarnos de Él, ¿ya? Luego, el desequilibrio interior, pues no tenemos paz, no tenemos tranquilidad, no tenemos esa seguridad que sentimos cuando estamos en gracia. Siempre estamos con la preocupación, siempre estamos con la inquietud de que hay algo pendiente con Dios. No me puedo acercar con Dios con toda la confianza como siempre lo hago mientras no esté en gracia de Él. Mientras esté en pecado, siempre va a haber esa barrera. Y el rompimiento con el hermano definitivamente también nos daña en la relación con los hermanos el pecado, ¿verdad?
A veces pensamos que el pecado nada más me trae consecuencias a mí mismo, pero no es cierto, también trae consecuencias al prójimo. Tan solo, si yo robo, pues con qué confianza me acerco a la persona que le robé, ¿verdad? Si se descubre que yo robé, ¿con qué confianza me van a mirar los demás? Ya no voy a tener la confianza para acercarme a los demás, solicitar algo o que me dejen siquiera estar cerca de ellos o de sus bienes. Esa es una parte es un ejemplo del pecado, pero si lo vemos en todos los pecados, nos pasa exactamente lo mismo. Entonces, también se rompe en esa relación con el hermano. Ya no se vive en armonía, ya no se vive en paz, no se vive en fraternidad. Y entonces viene el castigo para todos, ¿verdad? De hoy en adelante, el sufrimiento acompañará la vida del hombre a su largo peregrinar por este mundo. Este sufrimiento será al mismo tiempo castigo y purificación. Tanto para el hombre, ¿cuál fue el castigo? Ahora. Exactamente, ¿verdad? Entonces, de alguna manera lo vemos así como que, antes era bien fácil, nada más se estiraba Adán, tomaba el fruto que quería y con eso satisfacía su hambre. Ahora no, ¿verdad? Ahora hay que trabajar y conseguir el alimento con el sudor de la frente. Muchas personas, pues de alguna manera vemos que es un castigo que Dios impone al hombre, pero también es una purificación. A través nosotros de estar realizando el trabajo que nos cuesta, estamos purificando precisamente esa mala acción que originó el que nos hayan castigado con la cuestión del trabajo. El ganar ahora con el sudor de nuestra frente el alimento de cada día. Bien. El hombre seguirá, con esto no se le quita lo que Dios le ha prometido al hombre. El hombre seguirá siendo el rey de la creación, pero tendrá que enfrentarse a una naturaleza difícil de dominar por estar envuelta en la rebeldía a causa de su pecado de desobediencia contra Dios. El hombre se rebeló contra Dios y la naturaleza se rebela contra el hombre. El mal ejemplo cunde. Bueno, pues esta es una reflexión que hacemos, ¿verdad? Anteriormente dijimos el hombre simplemente estiraba la mano y conseguía todo lo que necesitaba para satisfacer su necesidad de alimento. Ahora ya no. ¿Cuánto nos cuesta conseguir el alimento? Gracias a Dios nosotros no somos hombres de campo, pero los hombres de campo lo saben muy bien, ¿verdad? Tienen que trabajar de sol a sol y es muy pesado el trabajo de campo para siquiera producir lo que nosotros tal vez no pudiéramos producir, ¿verdad? Para nosotros ya es bien fácil ahora, por medio del trabajo que realizamos, que también a veces nos hace pesado, determinadas horas estar trabajando, que a veces se hace monótono, cansado y demás, pero para el hombre de campo, para las personas que tienen que conseguir lo básico, lo elemental, con lo que producimos nuestros alimentos, pues es un trabajo realmente agotador, pesado, ¿verdad? Entonces vemos ahora cómo esto de estar trabajando precisamente y de estar convirtiendo las semillas, preparar la tierra, sembrar la semilla y estarla cuidando, estarla regando, estarla dando todo lo que la semilla necesita para dar fruto, pues no es una cosa fácil y de alguna manera decimos la naturaleza ahora ya no te lo da. No te lo da tan fácilmente, ahora hay que trabajarlo, hay que hacer todo ese trabajo para poder conseguir lo que nosotros antes teníamos directamente y fácilmente en el paraíso. Dios nos lo había dado todo, el hombre no quiso esta situación y ahora estamos pagando las consecuencias del pecado de nuestros primeros padres. Pero dice, lo más importante de este momento en lo que vamos a ver es esto que sigue adelante. Pero no todo está perdido irremediablemente. Dios promete un Salvador. Es la primera buena noticia. Se le conoce como el protoevangelio o primera promesa de salvación, ¿verdad? Dios nos quiere tanto, y lo encontramos esto en el Génesis, en la Biblia, en el Génesis capítulo 3, versículo 15. Entonces aquí vemos cómo Dios nos quiere tanto que a pesar de la desobediencia de nuestros primeros padres, son corridos, sí, del paraíso, aquel lugar hermoso donde todo lo tenían, y ahora son mandados a la tierra, ¿verdad? Ahora hay que conseguir el alimento y hay que conseguir todo lo que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades con el sudor de la frente, pero no se nos niegan o no se nos niega para siempre
el poder regresar a ese paraíso, a ese lugar hermoso en el cual Dios desde un principio nos puso con la única intención de que seamos felices. Entonces esta promesa de salvación, bueno, va a tardar muchos años en cumplirse, ya lo sabemos. Todo el Antiguo Testamento va a estar lleno de promesas, va a estar lleno de varias cosas, actividades, acercamientos de Dios que tiene Dios con el hombre, indicándole por dónde debe de ir precisamente esta ruta para poder conseguir preparar el camino al Salvador. Ya sabemos mucho de esta historia, ¿verdad? Apenas estamos hablando del Génesis, pero a lo largo de todos los libros, de los 46 libros que tiene el Antiguo Testamento, vemos cómo el hombre llega a desesperarse en esa espera, ¿verdad? Y todavía en el Nuevo Testamento, las mismas personas que eran prácticamente van a ser contemporáneos de Jesús, también se desesperan, ¿verdad? Por todas las situaciones que van viviendo, las situaciones que no llega el Mesías, Salvador prometido. Y bueno, pues más adelante vamos a ver cómo Dios ya va a escoger más adelante a un pueblo. Ahorita todavía no estamos hablando del pueblo de Israel, del pueblo escogido, estamos hablando de la humanidad en general. Pero de alguna manera vemos cómo Dios siempre está cercano al hombre y no lo abandona a su suerte, lo corre del paraíso, pero ya le promete un Salvador. A ver, ¿quién hace eso? Te corro, ¿verdad? Y te voy a dar a la solución para que regreses a este paraíso. Pues solamente Dios, con este corazón de amor tan grande que tiene para con nosotros, para la humanidad. Y por eso dice ahí más adelante, habrá una larga lucha entre Satanás y la humanidad. Jesús, la flor más bella de la humanidad, aplastará la cabeza a Satanás, y cerca de Jesús estaría María su madre, ¿verdad? Estará María su madre. ¿Se acuerdan que la cita dice, cómo dice esa cita donde le dice que una mujer aplastará la cabeza de la serpiente, ¿verdad? La serpiente tratará de morder el calcañar, ¿verdad? Pero aplastará la mujer la cabeza de la serpiente. En aquella ocasión me acuerdo que Memo la leía y decía, es que no dice que sea Jesús el que le va a aplastar, pero se refiere a Jesús porque dice, un descendiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente que representa al mal. O sea, la Virgen María va a estar siempre presente y es lo que pasa precisamente en la iglesia. La Virgen María siempre nos acompaña, siempre está con nosotros, pero quien va a vencer a Satanás no es la Virgen María, quien vence a Satanás es Jesús, ¿verdad? Entonces, la cita bíblica sí dice así como aquella vez lo expresabas, que dice que porque dice, el pie de la mujer está aplastando la cabeza y tratará de morderla la serpiente, ¿verdad? Pero dice que un descendiente de ella, es el que va a hacer esto y es Jesús, es al que se refiere. Perdón, voy a tomar tantita agua. Ahora bien, hasta aquí he hablado nada más de lo que es la consecuencia del pecado, ¿verdad? Y de la promesa del Salvador, esto que conocemos como el protoevangelio. ¿Qué sucede con el pecado? El pecado generalmente se da de esta manera, es una caída vertiginosa, ¿verdad? El pecado es como esa piedra, o ese ejemplo que ponemos generalmente, de la piedra que viene rodando desde la montaña, desde la cima de la montaña. Cuanto más avanza, más fuerza cobra. Por sí misma no se puede detener. Para que se detenga es necesario que intervenga una fuerza superior, y en el caso precisamente del pecado, quien va a detener esto es Dios, ¿verdad? Por eso decimos este ejemplo. Lo mismo pasa con el licor y con las drogas. Las personas que consumen licor y con las drogas tienen el problema que consiste en esto, solamente en empezar, porque después el mismo cuerpo va a exigir más y más cantidad de vino y de estupefacientes, ¿verdad? Yo creo que aunque nosotros no seamos muy bebedores o no seamos consumidores de droga, comprendemos que así es como se da, ¿verdad? Entonces, es lo que representa el libro del Génesis en el capítulo 4 al capítulo 11. ¿Se acuerdan que decíamos que no hay que perdernos? El libro del Génesis tiene muchos acontecimientos, historias incluso, que no son reales, ¿verdad? Y decíamos, no hay que confundir lo que es el ropaje con la enseñanza. Entonces ahorita vamos a hablar de eso precisamente.
en lo que representa, es lo que representa el libro del Génesis, del capítulo 4 al capítulo 11. Una vez que el pecado entró en la humanidad, fue cobrando siempre más fuerza, ¿verdad? Esto es lo que va sucediendo cada vez, ya entró el pecado en la humanidad y ahora empieza a cobrar cada vez más fuerza. Y no es posible que el hombre lo detenga, solamente Dios lo podrá lograr. Entonces, es necesario que Dios tome al hombre de la mano. Esto nos lo dice el Génesis en el capítulo 12 y va guiándolo hacia Cristo. ¿Se acuerdan que les decía que aunque estamos en el Antiguo Testamento, toda la Biblia, ¿verdad?, nos va a hablar de Cristo? Toda la Biblia. Tal vez no se mencione la palabra Cristo, pero se va a hablar el Salvador, el Mesías, etcétera, ¿verdad? Y ese Cristo, bueno, pues es el que conocemos como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, bueno, aquí es exactamente lo que nos quiere decir la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que el hombre por sí mismo no puede vencer al pecado, siempre va a necesitar de la ayuda de Dios. Y por eso, bueno, pues gracias a Él que nos ha prometido un Salvador y que nos lo cumplió, aunque tardó muchos años en llegar, ¿verdad? Pero llegó por medio de Jesús. Ahora bien, vamos a ir viendo cómo va progresando precisamente el deterioro del hombre en el pecado, ¿verdad? Todos conocemos la historia de Caín y Abel. Eso está en el capítulo, en el Génesis, en el capítulo 4. Bueno, aquí vuelve a insistir este autor en que nos fijemos en la enseñanza y no en el ropaje, ¿verdad? El hecho de ser Caín y Abel, hermanos entre ellos y primeros hijos de Adán y Eva, forma parte del ropaje, ¿verdad? La enseñanza es otra, un intento de presentar en forma dramática una enseñanza acerca de los orígenes del hombre y un progresivo alejamiento de Dios. Bueno, la enseñanza es esa precisamente, ¿verdad? El hombre es creado por Dios y progresivamente se va alejando. ¿Quién era Caín y Abel? Los hijos de Adán y Eva, ¿verdad? Si seguimos la historia, Adán y Eva tuvieron dos hijos, ¿verdad? Caín y Abel. Y luego empieza el problema del pecado y se agrava más. Ya no se trata nada más de una desobediencia. ¿Qué es lo que hizo Abel con Caín? Lo mató. Y ahora ya se trata de un fratricidio, ¿verdad? Ya se llega al pecado de la muerte. Y apenas estamos en unas generaciones muy recientes, cuando Dios apenas acaba de crear al hombre y a la mujer. Entonces, por eso nos dice el autor, no hay que fijarnos tanto en este tipo de acontecimientos y quedarnos a pensar, bueno, ¿y por qué Caín y Abel, que apenas acababan prácticamente de salir de Dios, ¿verdad?, ya se volvieron tan malos luego? Bueno, es como una exageración o es como una enseñanza que nos quiere llevar precisamente a esto, que desde el origen del hombre, ¿verdad?, ya estamos inclinados hacia el mal. ¿Por qué? Por la desobediencia de nuestros primeros padres, por ese pecado de desobediencia y por ese pecado también de soberbia que tuvieron al querer ser como Dios. Ahora bien, en efecto, la Biblia dice que ya había gente en la tierra. En este capítulo 4, versículos del 14 al 15, dice que Caín, después de matar a su hermano Abel, expresa su temor de ser perseguido y asesinado por otros. O sea, ya había más gente, ¿verdad? Claro, nosotros estamos hablando que toda esta historia que se genera en el Génesis, que aparece en el Génesis, explica precisamente los orígenes del hombre, pero vistos desde este pueblo de Israel. Habíamos dicho que en este mismo tiempo en que aparece precisamente estos libros el libro del Génesis y todos los libros del Antiguo Testamento, hay otras poblaciones ya, otras culturas. Ya existe Mesopotamia, decíamos, existe Babilonia, existen estos pueblos que incluso tal vez en cultura y en conocimientos son más grandes que el pueblo de Israel. Aquí todavía no aparece el pueblo de Israel, pero están remontándose a dar su origen y explicarlo precisamente, decíamos, a través de su relación con Dios. Esta es la diferencia. El pueblo de Israel trata de explicar su origen con base a Dios. Los demás pueblos empiezan a buscar otras cosas. Por eso decíamos que incluso, en la clase anterior comentábamos que incluso estas narraciones del Génesis son muy parecidas a las que tienen otras culturas, ¿verdad? Como los babilonios, como los asirios, etcétera, ¿no?, los sumerios. Puede haber cosas muy similares, pero la diferencia es que el pueblo de Israel siempre
lo atribuye a Dios y a un solo Dios. Esa es otra diferencia. El pueblo de Israel desde un principio le queda muy claro que existe un solo Dios. Y al principio lo llama Yahvé, pero los demás pueblos tienen un montón de dioses, ¿ya? Simplemente si recordamos algunos de la cultura griega, pues tienen que el dios del sol, Ra, que el dios de la muerte, que el dios de no sé qué tantos dioses tenían. Entonces el pueblo de Israel es monoteísta y todos los demás pueblos son politeístas. Bien, entonces en este sentido pues vemos cómo en muy poco tiempo de haber sido creado el hombre, luego se degenera en cuanto al pecado, convive mucho con el pecado, se aleja mucho de Dios y por eso precisamente tiende hacia este alejamiento. Lo que la Biblia quiere enseñar es cómo una vez alejado de Dios, el hombre se aleja del hermano y se hunde más, ¿verdad? Caín mata a Abel y ya no se siente en paz con nadie. Ese era su hermano de sangre, pero incluso lo que acabamos de leer, le dice, oye Diosito, me vas a mandar para otro lado, y ahora, ¿cómo me cuido de todos los demás que van a querer vengarse o que van a querer matar? Y dice el Señor, bueno, pues yo te voy a poner una marca para que nadie te toque, ¿verdad? Dice el Génesis. Y bien, pues con esto lo que nos quiere decir la Sagrada Escritura es que cuando nos alejamos de Dios, lo que nos va a traer como consecuencia es hundirnos más y más en la situación de pecado. Entonces se empieza, dice aquí, por la envidia y se llega al asesinato. ¿Cuál fue el motivo de que asesinara Caín a Abel? La envidia, y él lo dice, pero ¿se acuerdan cuál fue el hecho? Las ofrendas, ¿verdad? Uno era agricultor y el otro era cazador, ¿verdad? ¿Cuál fue la ofrenda que le agradó a Dios? El cazador. O sea que Dios prefiere la carne que a los vegetales y lo que se da en la tierra. No, ¿verdad? Tiene que ver, ¿verdad?, con la actitud con la que se ofreció, ¿verdad? Y la actitud de cómo era Caín y cómo era Abel. Caín tenía no tenía nobles sentimientos, era malo. Caín tenía malos sentimientos, actuaba con maldad. En cambio Abel actuaba con bondad, tenía nobles sentimientos y de la misma manera ofreció su ofrenda, ¿verdad?, con gusto, con alegría. Y en cambio Caín así como que dijo, pues ay, llevar, ¿no? Y no fue grata la ofrenda a Dios precisamente por eso. Entonces ya dijimos, la envidia, ¿verdad?, hace llegar a Caín hasta el asesinato. Y después se tiene todavía el descaro de hacerse el inocente, ¿verdad? Cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Así como que bien quitado de la pena, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Verdad? Pero la conciencia, que es el eco de la voz del Creador en nuestro ser, grita y clama justicia. El pecado se vuelve una carga cada vez más pesada que hunde siempre al hombre y lo lleva hacia el abismo. Yo creo que todos hemos experimentado la vivencia o la experiencia del pecado. Gracias a Dios nosotros como que tenemos un poquito de conciencia formada, pero hay personas que ya están perdiendo completamente la conciencia. Actualmente la gente ya no sabe lo que es pecado o ya no quiere tomar conciencia del pecado. Ahora ya dicen que todo lo bueno ahora es malo y que todo lo malo ahora es bueno. Bueno, eso es lo que nos quiere hacer creer la sociedad, ¿verdad? Eso es lo que nos quieren hacer creer a través de las ideologías. Pero bueno, aquí lo bueno es que nosotros de alguna manera ya tenemos una conciencia formada y tenemos precisamente ese santo temor de Dios, ¿verdad? No el de tenerle miedo, sino el de temor de ofenderlo. Entonces yo creo que eso ya es una gran ventaja en nosotros los que estamos aquí. Ahora bien, el diluvio. Volvemos a una situación ya más agravada. El diluvio está relatado en el Génesis del 6 al 8, ¿verdad? Dice que frente al pecado generalizado no basta el castigo para detener al hombre. O sea, Dios va a castigar a la humanidad, pero a pesar de eso no basta para que el hombre deje de pecar.
¿sí? Entonces dice, esta enseñanza está representada dramáticamente mediante el relato del diluvio. Seguramente el diluvio no fue universal, ¿sí? No podemos pensar que se llenó toda la tierra absolutamente de agua, ¿no? Sino fue parcial. Se trata de inundaciones que afectaron antiguamente a distintas regiones de la tierra. Por eso en distintas culturas se habla del diluvio. Es lo que decíamos, diferentes culturas hablan de cosas parecidas a lo que aparece en el libro del Génesis. Dice, por eso en distintas culturas se habla del diluvio. Lo que en nuestro caso es importante señalar es su significado teológico. O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir Dios a través de este acontecimiento del diluvio? Es lo siguiente, es decir, la enseñanza que el autor sagrado quiere dar mediante este relato. Hay que fijarse en los detalles, sería un error. O sea, si nos vamos a fijar en todos los detalles que habla esta narración del diluvio, pues nos vamos a fijar en dónde cabía tanto animal en una barca, ¿verdad? Luego este hombre, ¿dónde agarró la experiencia para hacer una barca así, también un arca tan grande, etcétera? Nos podríamos fijar en muchos detalles y esa no es la cuestión. Se nos invita a que veamos realmente y descubramos cuál es la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Que no basta el castigo para que el hombre se arrepienta y cambie de conducta. Esta es la situación, ¿verdad? A pesar de que Dios castiga al hombre por medio del agua inundando esas regiones, mucha gente muere porque incluso Noé los estaba invitando a que se subieran a la arca, se convirtieran. ¿Qué hacían? Se burlaban de él, ¿verdad? No querían arrepentirse, no querían convertirse, y al final de cuentas, bueno, pues no bastó este castigo. Sabemos que mucha gente murió, sí, debió de haber muerto, como ahora actualmente suceden estas inundaciones que nos están pasando en diferentes lugares, ¿verdad? Pero muchos de nosotros incluso ahora ni nos preguntamos qué nos querrá decir Dios con toda esta situación que estamos viviendo de inundaciones, ¿verdad? Pero bien, dice, no basta con detener el pecado y elevar a la humanidad, porque Dios a través de esto quiere hacer surgir, acabar con esa humanidad pecadora y hacer surgir una nueva humanidad, una humanidad que realmente quiere hacer la voluntad de Dios. Y en efecto, en vez de, una vez pasado el peligro, todo vuelve a ser como antes. Ya, otra vez volvemos a las andadas, vuelve el pueblo nuevamente a andar pecando, vuelve el pueblo a volver a andar haciendo lo que a él se le antoja. Y vamos a tener también por ahí el caso de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Estas dos poblaciones que ya eran de mucha perversidad, de mucha maldad. ¿Y qué es lo que hace Dios para castigarlas? ¿Verdad? Les manda fuego, ¿verdad? Manda que caiga fuego sobre esas dos ciudades, pero vemos ahí que también tienen un gran intercesor, este hombre llamado Abraham, ¿verdad? Ahorita, todavía no ha aparecido Abraham, pero este hombre llamado Abraham intercede por estas dos ciudades. Empieza tratando de negociar con Dios, ¿verdad? Oye, si encuentro 50 justos, ¿a poco vas a destruir a esta ciudad? Tú que eres un Dios bondadoso, misericordioso, y ya le echa muchas flores. Y Dios le dice, no, si encuentras a 50, no hay problema, no la destruyo. Y dije, me fui muy arriba, ¿verdad? Pues él también conocía, porque allí vivía su sobrino Lot, ¿verdad? Entonces dice, creo que me fui muy arriba en el número, pues le voy a bajar. Y le dice a Diosito, y si encuentro nada más 40, pues por 40 no vamos a destruir esa ciudad. Y se va bajándole hasta 10, y no encontró a 10 justos en esa ciudad. Imagínense nada más cómo estaría de maldad, llena de alejamiento de Dios esas dos poblaciones, ¿verdad? Los únicos que se salvaron fueron Lot y su familia, ¿verdad? Entonces no era muy numerosa la familia de Lot, porque pues no alcanzaron a los 10, ¿verdad? Si no, pues se hubieran salvado estas dos ciudades. Al final de cuentas, pues vemos cómo Dios, a pesar de que todavía no elige un pueblo, todavía no existe el pueblo de Israel, siempre se está preocupando por la humanidad, siempre. Y desde el principio, ahí te va el Salvador. Escoge a un hombre más para salvar a la humanidad en un determinado momento, Noé. Luego escoge a otro hombre que se llama Abraham para también hacer lo mismo. Dios siempre se está preocupando desde antes de que escoja al pueblo elegido, que más tarde seremos nosotros. No sé, hasta aquí más o menos me he dado a entender en algo.
Lo único que estamos tratando de hacer es ir sacando como las enseñanzas que en un momento dado debiéramos de tomar del Génesis. No, claro que no van a ser todas, pero de alguna manera que son las más relevantes y para nosotros, ¿no? Que nos pueden servir más como cristianos. Bien, para que el hombre se detenga en su camino hacia la perdición, se necesita que Dios intervenga personalmente, lo tome de la mano y lo guíe hacia la salvación. Eso es lo que vamos a ver a partir del capítulo 12 del Génesis. De ahí en adelante ya se nos va a hablar precisamente de esta acción salvadora de Dios. Ahora bien, lo del diluvio representa un posible castigo como medio de purificación de la humanidad. Lo que ya habíamos dicho, la humanidad estaba corrompida y muy metida en la maldad, de tal manera que Dios quiere que desaparezca esa humanidad y surja una nueva humanidad, una humanidad que tenga más presente a Dios, que quiera obedecer a Dios, que quiera hacer lo que Dios le pide, ¿verdad? Lo del arca representa un recurso artístico para impactar la imaginación del hombre y tiene un significado teológico. ¿Cuál es el significado teológico? Los que entran en el arca, que es la iglesia, se salvan. Nos vamos a salvar, ya estamos dentro de la iglesia, pero no porque pertenezcamos a la iglesia ya estamos salvados. Bueno, sí, ya estamos salvados porque sabemos que Jesucristo murió, ¿verdad? Pagó ya por el precio de nuestros pecados. El problema es, ¿nos mantenemos en gracia siempre? Ese es el problema, ¿verdad? El problema es que seguimos pecando, ¿verdad? Tenemos esa tendencia hacia el mal, la concupiscencia, y entonces es lo que nos permite estar en este momento al 100% salvados. Jesús ya nos salvó, ¿verdad? Dios nos permitió esa salvación por medio de Jesucristo precisamente, pero el problema es que no mantenemos la gracia. Bueno, entonces ya ahorita vimos también dos significados teológicos, ¿verdad? Del arca, ¿verdad? Y ya vimos el anterior también que se refería al pecado, ¿verdad? Ahora bien, la Torre de Babel, es otro de los acontecimientos importantes también. Todos sabemos que en un momento dado el hombre, ¿verdad? Dice, pues ¿para qué estamos haciéndole al cuento? Si nosotros con todos los avances que tenemos podemos llegar a ver a Dios, ¿no? Que pues ni se nos presenta, vamos a hacer una torre grandísima. Pues, todos hemos dicho que Dios está en el cielo, ¿verdad? Hagamos una torre tan grande que podamos llegar al cielo y allá nos encontramos con Dios y ahora sí nos ponemos del tú a tú, ¿verdad? Y bueno, pues eso es lo que pasó. Sabemos que Dios confunde las lenguas, ¿verdad? En un determinado momento y ya el hombre no puede seguir haciendo esa torre. Ahí también tiene una explicación de alguna manera que dan los estudiosos de la Biblia. Dice, es aquí donde se entiende el origen de la creación de las diferentes lenguas, de los diferentes dialectos que existen, ¿verdad? Pero bueno, se trata de explicar con varias cosas. Dijimos que se explica, el Génesis es el origen, ¿verdad? Se trata de explicar los orígenes de todas las cosas, del hombre, de la creación, de todo lo que hasta ahorita hemos estado viendo. Entonces, el acontecimiento o la historia de la Torre de Babel la vemos en el Génesis, en el capítulo 11, del 1 al 9. Dice, el eterno sueño del hombre es alcanzar la unidad y la paz. Pues claro, ¿a quién no le gustaría vivir en paz, ¿verdad? En armonía, en fraternidad, estar realmente en una situación en la que no nos tengamos que preocupar por nuestra seguridad y por todo lo demás que ahora nos inquieta, ¿verdad? El hombre por sí mismo, ni con su trabajo, ni sus avances tecnológicos, ni con su progreso, ¿verdad? Los podrá alcanzar. El Padre Celestial no puede permitir que los hijos se realicen lejos de Él o en contra de Él, ¿verdad? Si formamos una sola familia con Dios, solamente estando con Él encontraremos la felicidad. Entonces, esa es la razón por la cual Dios no permite que el hombre progrese cuando está actuando en contra de su voluntad, ¿verdad? No puede permitir que el hombre se ataque a sí mismo, no puede permitir que el hombre no reconozca a Dios y quiera hacerse como Dios, ¿verdad? Por eso es por lo que en esta historia de la Torre de Babel, pues Dios confunde el lenguaje de las personas, ya no se entienden y terminan de estar haciendo lo que ellos habían propuesto. Todo esto está representado de forma teatral mediante el relato de la Torre de Babel, ¿verdad? Es lo que ahorita acabamos de comentar.
Ahora, con el capítulo 12 del Génesis empieza lo que es la historia de la salvación. De aquí en adelante, a partir del 12, del 1, ¿no? Hasta antes del 12, hasta el 11, pues, se nos está hablando de los orígenes. Son muchas historias que son, podemos decir, cuentitos que nos explican, nos tratan de explicar los orígenes de todas estas cosas que mencionamos. Cómo se origina el hombre, cómo se origina el universo, cómo se originan las plantas, los animales, cómo se origina el lenguaje, cómo se origina todo. Es lo que trata el autor sagrado de explicarnos. Y dijimos que muchos de ellos pues no son reales, ¿verdad? Son pequeñas historias, son cosas que de alguna manera son didácticas, nos van a enseñar siempre algo. Ahora, con el capítulo 12 del Génesis en adelante, aquí sí ya empieza la historia de la salvación. Ya vamos a encontrar acontecimientos reales, ya vamos a encontrar cosas que se sucedieron, personajes reales, acontecimientos reales, y esta relación entre Dios y el hombre, ¿verdad? Y una vez que el hombre experimenta su incapacidad en orden de la salvación, es decir, él solo no puede llegar a salvarse, sino que necesita de un ser superior, porque no es capaz de vencer el pecado, no es capaz de vencer la tentación. Ya lo vimos a través de las historias anteriores, ¿verdad? Dice, entonces Dios interviene escogiendo a un hombre. Este hombre se llama Abraham y lo hace padre de un gran pueblo del que vendrá el Salvador. Ahora sí, dice Dios, bueno, pues yo tomo en mis manos esto, porque el hombre solito no puede. Voy a tomar la iniciativa, les prometí un Salvador y pues les voy a poner todo así indicado para que puedan llegar precisamente a preparar el camino del Salvador y lo reciban para que puedan nuevamente volver a este paraíso perdido. Entonces, Abraham, ahora vamos a ver rápidamente también aquí a Abraham. No me dejen de abajo, ahí está. Abraham, nuestro padre en la fe. Fíjense aquí, esto está interesante, es una buena reflexión. Las etapas de la vida cristiana, ¿verdad? ¿Cuáles son estas etapas y de dónde surgen? Yo creo que todos conocemos estas palabras que están ahorita escritas ahí, del Génesis en el capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice lo siguiente: Yahvé dijo a Abraham, deja tu país, a los de tu raza, a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las razas de la tierra. Esto yo ya se los he dicho, bueno, no con esas palabras, siempre les he dicho que Dios, Yahvé Dios, le hace 3 promesas a Abraham. Ahí están, ¿verdad? Ahí están las 3 promesas que les he dicho. ¿Ya no se les olvidan cuáles son las promesas? ¿Qué le prometió Yahvé Dios a Abraham? Ser padre de un gran pueblo, ¿verdad? Tener descendencia. ¿Qué más? Una tierra le prometió. Él era nómada, dijimos, dale, le dice, te voy a dar una tierra en posesión. ¿Qué más? Y que de él iban a surgir, de él y sus generaciones, ¿verdad? Serían bendecidas todas las naciones. Ahí están las mismas promesas. De aquí, de este texto bíblico, vamos a sacar precisamente también esto que mencionábamos aquí, ¿verdad? Las etapas de la vida cristiana, lo que sucede en nuestra vida, o lo que debiera de suceder, o como deberíamos de ver nuestra vida cristiana. Por eso decimos lo siguiente, con estas palabras, unos 1800 años antes de Cristo, que fue lo que mencionamos cuando empezamos también, ¿verdad? Empieza la historia de la salvación. Esas palabras básicas son estas: deja, anda y haré de ti, ¿verdad? Así en el texto que leímos hace ratito así decía, ¿no? A ver, vamos a retomarlo otra vez. El texto que leímos de la Sagrada Escritura, ahí no subo. Ahí está. Yahvé dijo a Abraham, deja tu país. Ahí está la primera palabra, ¿verdad? Deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te la mostraré. Ya van 2 palabras, ¿verdad? Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las razas. Entonces están las 3 palabras: deja, haré, y deja, anda y haré.
Deja, anda y haré, ¿verdad? Vamos a ver estas palabras, ¿qué significan para nosotros? Ahí dice, deja, anda y haré de ti. Vamos a ver cómo debemos de entender esto. Deja, deja. Esta palabra pues significa renuncia, ¿verdad? Renuncia, conversión, eso es lo que significa. Aunque Abraham le dice, deja tu casa, deja tu patria, deja tus posesiones, a tu familia, etc. Bueno, está renunciando, le dice, renuncia a eso, ¿verdad? Pero para nosotros también significa la conversión. Deja el pecado, deja tu vida antigua, deja todo lo que antes hacía y ven y sígueme. Bueno, los pasos que vamos a seguir más adelante. Entonces, deja significa renuncia o conversión, ¿verdad? Para empezar el camino hacia Dios es necesario dejar algo. Cada caso, Dios irá manifestando su voluntad. A cada uno de nosotros nos irá mostrando cuál es su voluntad, qué es lo que tenemos que dejar. En el caso de Abraham, si se fijaron aquí está Abraham cortito y el otro tiene H, ¿verdad? Ya ustedes ya saben por qué también, pero más adelante lo vamos a ver. No es falta de ortografía, son los momentos diferentes en los que aparece, bueno, antes de que Dios le cambie el nombre a Abraham. Entonces dice, en el caso de Abraham, Dios quiso que dejara su tierra y sus parientes, es decir, todas sus seguridades humanas para depender solamente de él. Le pide que deje todas sus seguridades. Pues Abraham era riquillo, tenía ganado, tenía propiedades, tenía esclavos. Pues como sea nosotros también, aquí en nuestro lugar, conocemos todo dónde está, ¿verdad? Pero te vas a otro lugar donde no nuevo, dices, ¿y aquí dónde queda el seguro? ¿Y aquí dónde está el mercado? ¿Dónde está el templo? ¿Dónde está? No sabe nada. Así le pasó a Abraham. Él conocía perfectamente allá en Ur de Caldea, donde él conocía todo. Y tenía sus familiares, tenía todo allí, y le pide a Dios que renuncie a eso, que lo deje todo. Ahora bien, lo mismo pasa, ¿verdad? El mismo caso es con los apóstoles, cuando les dice, dejen sus redes, ¿verdad? En Marcos 1:18 les dice eso, dejen sus redes, es decir, su vida anterior, que es lo que también nos puede estar pidiendo tal vez el Señor Dios a nosotros, para seguir a Cristo. No se puede al mismo tiempo seguir como antes y emprender el camino de salvación. No se puede. Pues imagínense, yo ahora quiero salvarme, ¿verdad? Ya me hablaron de la salvación, ya me hablaron de que Cristo ha muerto por nosotros, o por mí también, y tengo que dejar toda aquella vida que yo llevaba anteriormente, ¿verdad? No puedo estar todavía nadando en el pecado y ir gozando de todas las cosas que el mundo me ofrece, cuando sé que me estoy alejando con ellas de Dios. Entonces, esto es lo que también nos pide el Señor, ¿verdad? Estamos haciendo una comparación en este momento, un enlace de estas palabras con los acontecimientos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y lo vamos a hacer en nuestra vida. Y luego entonces continúa diciendo lo siguiente, es necesario dejar algo, es decir, lo que representa un obstáculo para realizar el plan de Dios. Siempre va a ser necesario que nosotros dejemos algo para poder seguir a Dios, ¿verdad? Y eso es precisamente su renuncia. ¿Qué dijo Jesús? El que quiera seguirme a mí, ¿verdad? Que tome su cruz y se niegue a sí mismo, ¿verdad? Entonces sí, entonces pues ese negarse a sí mismo es esa renuncia. Todo aquello que a mí me gusta, aquello que a mí me place, tengo que hacerlo yo a un lado, ¿verdad? Para poder seguir a Jesús. Claro, pues a quien no le gusta estar disfrutando de un momento placentero en cualquier sentido. Para todos es agradable, para todos da satisfacción esto, pero si es algo que te aleja de Dios, vas a tener que renunciar a ello, ¿verdad? Entonces, bueno, a esto se refiere el deja, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué significa el anda. Anda en la tierra que yo te mostraré, dice en Génesis 12:1. Pero ¿cuál tierra? Ni siquiera le dijo a dónde. Si ustedes me dicen, oye, si yo les digo a ustedes, ¿saben qué? Dejen todo y se van a ir para allá. Pero pues ¿a dónde voy? ¿Verdad? Lo que primero que diríamos, pero ¿a dónde es para allá? Nada más le dijo Diosito, ¿verdad? Para allá. No le dijo a dónde. Y sin embargo, este hombre, ¿qué es lo que hace? Pues poco a poco yo te lo iré manifestando, ¿verdad? Eso lo entiende Abraham y sale, ¿verdad? De ese lugar que ya conocía, en donde gozaba de todas las comodidades. En esto precisamente consiste la fe, en ponerse en las manos de Dios con plena confianza,
para que Él disponga completamente de uno. No voy yo con mis seguridades, voy en las manos de Dios, voy confiado en que Dios es el que me va a guiar en la vida, ¿verdad? Voy confiado en que Dios, en eso fue lo que hizo Abraham. Pues ya me dijo Él que me escogía para esto y confío en Él. Él me irá mostrando el camino. No lo sé para dónde voy todavía, pero pues ya me prometió esas cosas y sé que lo va a cumplir, ¿verdad? Abraham tenía todas las de perder. ¿Qué tal si un día nada más se despertó y alucinó, ¿no? Así como que también Sara debe haber dicho, oye, pues, ¿te calmaste o qué fue lo que te pasó, verdad? ¿Cómo es que dices que te habló Dios? Pero sin embargo confió en Él. Y ahí van, Abraham, su esposa, sus esclavos y con algunas pertenencias, ¿verdad? Van hacia donde le dice el Señor. Y en el caso del Nuevo Testamento tenemos esta otra versión, ¿verdad? En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Dejar en la arena la barca, la propia barca, quiere decir dejar las propias seguridades, la propia manera de sentir, de pensar, de vivir, para subir a otra barca, es decir, emprender un nuevo camino confiando solamente en Dios. Volvemos a lo mismo, hay que tener puesta nuestra confianza solamente en Dios. ¿Va a haber cosas que no vamos a entender? Sí, así es nuestra vida. Pues ¿quién conoce el futuro? No sabemos, ¿verdad? A veces confiamos más en nuestras fuerzas que en Dios. ¿Se acuerdan ustedes de ese relato que dice que estaba una persona escalando, ¿verdad? Llevaba todo su equipo y estaba bien preparado, pero de repente, como se le hizo tarde, se le hizo nochecita, se resbaló y ahí viene. Gracias a Dios, pues tenía sus cuerdas, pero se vino un buen espacio, un buen, ¿cómo se dice eso? O sea, una caída libre, cayó mucho tiempo y dijo, ahora sí me voy a matar, pero se detuvo, se alcanzó a detener. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que decía, híjole, ¿y ahora cómo le hago? Diosito, ayúdame, sálvame. Y Diosito le contestó, pues suéltate, si realmente tienes fe, suéltate. No, dijo, si yo estaba bien altísimo, ¿cómo voy a soltar? Pues voy a darme en la torre allá abajo, ¿no? Total que no le quiso creer a Diosito. Y eso estaba de noche, ¿verdad? Al otro día encontraron a una persona muerta a 1 metro de distancia allí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no tuvo la fe, no tuvo fe en Dios. Y así nos pasa, a veces eso sí estaba bien agarrado, ¿verdad? Él estaba bien agarrado de la cuerda, pero ya se había muerto del frío, de la hipotermia. Entonces así nos pasa muchas veces a nosotros en la vida. En cambio estos hombres lo dejaron todo. Hoy precisamente, el día de ayer, el de hoy, el evangelio era el de ayer, no el que decía, nosotros lo hemos dejado todo por ti. Sí, fue el de ayer, ¿verdad? ¿Nosotros qué? Dice, lo dejamos todo por ti, ¿ahora qué nos toca? ¿Qué nos va a pasar? Y el Señor les dice, ¿verdad? Aquel que haya dejado por mí, casa, hermano, lo que sea, va a recibir el 100 por 1, ¿verdad? Y eso es lo que nos pide el Señor. Lo único que necesitamos es que tener fe en que Él nunca nos va a abandonar, y siempre lo que nos pida, aunque no lo entendamos, es para nuestro bien. No es para el bien de Él. Él no necesita nada de nosotros. Lo único que quiere es nuestro bien, para que logremos también nuestra felicidad. Entonces, bueno, estamos haciendo una comparación, decíamos, con el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Ahora, decimos que es lo que hizo Abraham. Tenía unos 75 años de edad, con una buena posición económica y social, pero lo dejó todo para salir a una tierra desconocida. Pues ya les dije, no le dijo ni a dónde iban, ¿verdad? Esto aparece en el Génesis 12:4. Lo mismo hicieron los apóstoles. Lo mismo estamos llamados a hacer cada uno de nosotros. Dejar y seguir, ¿verdad? Es lo que estamos ahorita comentando. Yo creo que esto es algo así como más práctico para cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros también estamos llamados por Dios para dejar todo aquello que nuestras seguridades, que incluso son seguridades que a veces nos impiden hacer la voluntad de Dios. Y la otra cosa sería seguir para cumplir la voluntad de Dios, precisamente hacer aquello que nos pide, aun cuando nosotros no lo entendamos y represente tal vez sacrificio para nosotros. Ahí lo tenemos ahorita, el ejemplo de las comunidades, ¿verdad? Vamos, invitamos, ¿y quiénes son los que vienen? ¿Qué quieren dejar? No quieren dejar sus cosas, en las que están entretenidos, o en las cosas que están empleando su tiempo. Mucho menos van a querer seguir y continuar en esta formación o en todo esto que se nos está ofreciendo para precisamente acercarnos a Dios. Ahora, vamos a ver, hasta aquí más o menos me he explicado en estos 2 pasos, ¿sí? Andar y dejar y seguir.
Ahora, haré de ti. ¿Qué significa haré de ti? Y aquí ya nos vamos a meter un poquito más en una complicación, ¿verdad? Haré de ti significa la misión, significa la promesa también, ¿verdad? Significa esas dos cosas, misión y promesa. Después de que uno deja todo lo que se opone al plan de Dios y sigue el camino de Dios que Dios le señala, viene la promesa: haré de ti un instrumento de salvación. Eso es lo que nos está pidiendo Dios, ¿verdad? O lo que le está pidiendo a Abraham y lo que le está pidiendo a los apóstoles. Esto sucedió con Abraham y los apóstoles, lo tenemos en Marcos 1:17. Ahora los haré pescadores de hombres, ¿verdad? Esto puede suceder también con nosotros, con cada uno de nosotros, si nos decidimos a dejar todo lo que se opone al plan de Dios, al plan que Dios tiene establecido para cada uno de nosotros. Entonces nos vamos a aventar a su seguimiento, al seguimiento de Cristo. Cada uno de nosotros podemos ser en las manos de Dios un medio de salvación para los hombres. Fíjense nada más qué cosa tan extraordinaria. Cada uno de nosotros podemos ser un medio de salvación para los hombres. Como que a veces no la creemos, ¿verdad? Pero sí, porque de entrada, bueno, pues los que somos esposos tenemos precisamente que velar por la salvación y trabajar por la salvación de nuestro cónyuge, ¿verdad? Por la salvación de nuestros hijos, por los que los demás aquí, pues tenemos que trabajar por nuestra comunidad, ¿verdad? Pero primero por los más cercanos, por los que nos fueron confiados a nuestro cuidado, ¿verdad? Bueno, pero tenemos que trabajar en general por todos para la salvación de las personas. Por eso, bueno, dentro de lo que el Señor nos va a pedir hacer, es para eso, no es para, ya lo dijimos, para satisfacción de Él, pues Él que gana con nosotros. Nada, no necesita nada, absolutamente nada. Abraham tuvo el valor y es nuestro padre en la fe. Los apóstoles también tuvieron el valor y son las columnas de la iglesia. Bueno, pues todos lo conocemos, ¿verdad? Estos 12 apóstoles es donde está cimentada la iglesia, pero los que empezaron a llevar el evangelio a todas partes fue la misión que les dio el Señor. Si tú también, o sea, cada uno de nosotros nos decidimos y nos aventamos a hacerlo, seguramente llegaremos a ser alguien en la viña del Señor. Bueno, pues yo creo que no esperamos aquí un reconocimiento en esta tierra, ¿verdad? Ya con que el Señor nos diga, yo creo que sería lo más grato, ¿verdad? Pásale, bendito de mi Padre, a gozar del reino de la habitación que te tengo prometido desde la eternidad. Qué bueno sería escuchar estas palabras al final de nuestra vida, pero ya vimos lo que tenemos que hacer. Fueron 3 palabras entonces lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Deja, anda y haré de ti. Este es de alguna manera el seguimiento en la vida cristiana, ¿verdad? Con estas 3 palabras pues ya podemos lograr muchas cosas, nuestra salvación. Vamos a ver la fe y la obediencia, ¿verdad? Que es en algo de lo que se distingue a Abraham. La fe no es algo sencillo, ¿verdad? La fe no es algo sencillo. La fe es una de las virtudes teologales, Dios nos las ha regalado, ¿verdad? La fe, ¿qué es? Creer, ¿verdad? Creer en algo que no vemos, pero que sabemos que existe, ¿verdad? Entonces, bueno, pues la fe es esa, por eso decimos que no es algo sencillo. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo, ¿qué le dijo? Lo siguiente: esta tierra se la daré a tu descendencia. O sea, ya incluso le puso allí a Abraham, le pone lo planta en la tierra, ¿verdad? Lo pone con los pies en la tierra. Tú no la vas a pisar, pero tu descendencia sí. Esa tierra que te prometí, tú no la pisarás, pero la va a disfrutar tu descendencia. ¿Cuál tierra? Pues ya dijimos, ¿verdad? La tierra de Canaán. Y luego resulta que esa tierra prometida ya está habitada por muchos pueblos, ¿verdad? ¿Qué no era más fácil que le diera una tierra que estuviera deshabitada, en la cual no tuviera que ir a batallar? Ahora la tiene que conquistar, ¿verdad? O sea, como que Dios así como que dice, ah, caray, bueno, Abraham, ¿no? Se ha de haber cuestionado, ¿por qué no me dio una tierra así más sencillita? Ahora la tengo que ir a conquistar, ¿verdad? Pero bueno, Dios es Dios y sabe por qué hace las cosas. Ya dijimos, a veces no entendemos el porqué de las cosas, pero todo es para nuestro bien. Y ahí está la fe. Además, Abraham no tiene hijos, o peor tantito, ¿verdad? Dice que va a ser padre de un gran pueblo. Y si no tiene hijos, ¿verdad? Su esposa Sarai es estéril y ambos son ancianos. O sea que ya todas las tiene en contra
Y de todos modos, aún así, cree, ¿verdad? Él cree, tiene fe en Dios. Ahora, pues la pregunta es esa, ¿verdad? ¿De dónde va a salir la descendencia? Mi esposa no me puede dar hijos. Nosotros dos ya somos dos viejitos, ya está todo, ya se nos pasó el tiempo fértil, ¿verdad? Ya no lo podemos hacer. Pero entonces dice Yahvé volvió a Abraham, a hablarle a Abraham y le dice: mira, tu heredero no será Eliezer. Eliezer era un criado muy querido por Abraham, y él pensaba que por medio de Eliezer él iba a continuar la descendencia, o se iba a realizar esta promesa que Dios le había prometido. Por eso este texto dice lo siguiente: tu heredero no será Eliezer, sino un hijo tuyo nacido de tu sangre. Yahvé lo sacó fuera y le dijo: mira al cielo y si puedes cuenta las estrellas. Pues bien, así de numerosos serán tus descendientes. Bueno, ya Dios le va aclarando poco a poco todas las cosas que va a tener que ir viviendo, a pesar de que, pues yo me imagino que Abraham, ¿verdad?, tuvo muchas dudas. De hecho las tuvo, porque ahí en la Sagrada Escritura las menciona. Pero sigue él confiando en que las promesas se van a cumplir, pues Dios es quien las ha hecho. Y dice: y creyó Abraham a Yahvé, el que lo tuvo en adelante por justo. Por el hecho de que Abraham le cree a Yahvé en la mayoría de las cosas que le dice, ¿verdad?, lo considera ahora Dios, a Abraham lo considera justo. Es el padre de la fe, pero también tiene esta virtud, el de ser justo, el de aceptar las cosas de Dios. Por haber creído contra toda esperanza, Abraham se transforma en amigo de Dios, ¿verdad? Ahora ya es su amigo, Dios, ¿verdad? Y Dios Abraham lo considera ahora su amigo. Pues Dios siempre ha sido su amigo de Abraham, pero él no lo había descubierto, ahora ya lo descubre, y bueno, empiezan a una familiaridad más cercana. Dios hace un pacto con él, sellado con la sangre de algunos animales, según la costumbre de aquel tiempo. Bueno, ya habíamos mencionado algo acerca de los pactos, ¿verdad?, que precisamente se sellaban con la sangre de los animalitos, de los sacrificios. Y ahorita vamos a ver por qué. Abraham tiene un hijo con Agar, la esclava, a los 86 años. Fíjense, a los 86 años, Abraham tiene un hijo con la esclava que le da Sarai, ¿verdad?, porque le dice: oye, pues si Dios te dice que vas a ser padre de un gran pueblo y yo ya no te puedo dar hijos, pues toma a mi esclava y ten un hijo con ella. Y sí, en efecto tiene a un hijo. Ya dijimos que ¿cómo se llamaba ese hijo? ¿Mande? No. Ya se nos olvidó cómo se llamaba. Que les dije que de ahí provenían los musulmanes. Sí, pues de ahí vienen porque él es descendiente de ellos. Como los descendientes son de estos ¿Mande? Póngale una estrellita, por favor, a Memo ahí en la frente, se lo vamos a poner. Es Ismael, ¿verdad? El hijo que tiene Agar con Abraham y con Agar se llama Ismael, y pues él también le alcanza la promesa. El pueblo de Israel no creía eso. El pueblo de Israel decía: nosotros nada más. No es el hijo de la promesa, pero lo vemos que incluso precisamente a Ismael también le alcanza la promesa. Por eso tiene una gran descendencia. Pues los musulmanes son un montononal, ¿verdad? Eso por esta situación. Dice: pero no es el hijo de la promesa, ese que tuvo con Agar, ese Ismael no es el hijo de la promesa. Vendrá de su esposa verdadera. Mientras tanto, Dios le cambia el nombre, que es lo que decíamos, se llamaba Abraham, nada más así, y se lo cambia y le dice: de hoy en adelante te llamarás Abraham, es decir, padre de muchas naciones. Eso es lo que significa Abraham, padre de muchas naciones, ¿verdad? Esto lo encontramos en Génesis 17:5. Ahora bien, Dios cambia también el nombre de Sarai. De hoy en adelante se va a llamar Sara, ¿verdad? De esta nacerá el hijo de la promesa. No obstante, tanto Abraham como Sara tienen dudas, pero a pesar de las dudas humanas, ¿verdad?, nace el hijo de la promesa y le llaman Isaac, ¿verdad? Y este niño es circuncidado a los 8 días de haber nacido, que es precisamente
con esta señal indicaban que pertenecían al pueblo elegido, ¿verdad? La circuncisión era lo que les indicaba que eran todos, formaban parte de este pueblo elegido. Cuando todo parece resuelto, ya no sabemos la historia, ¿verdad? Dios pone a prueba pone a una prueba aún más grande a Abraham. Le pide que le sacrifique a su hijo. Y entonces ha de haber dicho Abraham, bueno, pues ¿quién te entiende? Me vas a ser padre de una gran nación y el único que lo puedo tener es con Isaac, y ahora me lo pides en sacrificio. Bueno, pero eso es una gran prueba, ¿verdad? Vamos a ver por qué. Dice ahí abajito, en otros términos le dice Dios, mi querido amigo, si de veras confías en mí y me quieres por lo menos como los paganos quieren a sus dioses, ¿por qué no me sacrificas a tu hijo Isaac? ¿Verdad? Eso es lo que le estamos entendiendo que le dice. ¿Por qué? Por lo siguiente que dice ahí abajito, dice, en realidad los cananeos tenían la costumbre de sacrificar a sus dioses a alguno de sus hijos. Esta era costumbre entre ellos. Los cananeos se ofrecían a sus dioses para tenerlos contentos a alguno de sus hijos. Por eso, en este caso, bueno, pues mencionamos lo que hace ratito dije. Le dice Dios a Abraham, si ellos tienen el valor de hacerlo, ¿por qué no lo haces tú? Así puedo ver hasta dónde llega tu amor por mí. Pues no es otra cosa más que una prueba, ¿verdad?, de amor. Ahora bien, pues pobre Abraham, pues, ¿qué habrá sentido? ¿Verdad? Bien contento de haber tenido un hijo a pesar de la vejez, ¿verdad? Y ahora Dios quiere que se lo sacrifique. No, pues como que ya no te estoy entendiendo, Diosito, serás muy mi amigo, pero pues como que por aquí no iba el asunto, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues él obedece, ¿verdad? Él sigue confiando en Dios, sigue pensando que Dios tiene una razón para todo, ¿verdad? Abraham siente como una puñalada que le atraviesa el corazón, puesto que Dios le está pidiendo con esto todo lo que hasta ahora le ha concedido. Pues sí, tener un hijo y ahora se lo va a quitar, pues ya, qué desilusión tan grande, ¿verdad? Ya se nos está acabando todo. Sin embargo, bueno, a pesar de eso, ¿verdad? Que obedece. Y ya sabemos que antes de que llegue el momento de que lo mate, Dios manda a un ángel para que detenga la mano de Abraham y no mata a Isaac, ¿verdad? Con esto, Abraham prueba que le tiene plena fe a Dios y plena obediencia. Y ya por último, pues vamos a hablar nada más de Israel. Ya hasta aquí, ya empezamos ahora sí con lo que es el pueblo de Israel. Esta historia también ya se la conocen. Isaac se va a casar con Rebeca, bueno, van a pasar mucho tiempo, ¿verdad? Ya Isaac se hace un adulto y se casa con Rebeca y tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Y va a pasar una historia parecida como pasó con Caín y Abel. Esaú y Jacob, uno se dedica a la agricultura y el otro se dedica a la cacería, ¿verdad? Esaú es el cazador y Jacob es el que cultiva. Una característica de Esaú es que es alto y es muy velludo, tiene mucho vello en el cuerpo. Pero por un plato de lentejas, Esaú vende a Jacob sus derechos de primogénito. ¿Cuáles eran esos derechos por ser primogénito? La bendición de su padre. La bendición de su padre era la principal, ¿verdad? Pero también hacía las veces de guía del pueblo, era el que cabezaba la tribu y era el sacerdote, era el mediador, era el que ofrecía los sacrificios también. Esto lo rechazó o lo hizo a un lado Esaú, porque un día que llegó de cazar y no cazó nada, ¿verdad? Llegó con mucha hambre y encontró ahí a Jacob haciendo unas sabrosas lentejas y dijo, pues convídame de tus lentejas. Dijo, no, solamente que tú me des, a cambio me das la primogenitura, órale, yo te doy las lentejas. Aquel hombre ya no se aguantó el hambre y cambió la primogenitura, ¿verdad? Todo esto que dijimos, la bendición del padre, el ser el sacerdote, el ser el jefe de la tribu, lo cambió por un plato de lentejas. Y bueno, más adelante va a venir incluso otra cosa que también como que nos desconcierta en el actuar de cómo Dios escoge a estas personas que son tramposas, que son a veces incomprensibles sus actos, ¿no? Porque luego lo que viene ahí adelantito dice, mediante una trampa que prepara con la ayuda de su mamá, Jacob logra que su padre le dé la bendición que le corresponde al primogénito, heredando las promesas.
Entonces las promesas que le iban que el heredero era Esaú, ahora pasan a Jacob y a su descendencia, ¿verdad? Pero ¿a qué nos referimos con esa trampa? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Esaú era velludo, tenía mucho vello? Pues entonces, una piel de animal velludo. exactamente, con una piel, ¿verdad?, cubre su brazo. Ya el pobre de Isaac ya estaba medio cieguito, estaba enfermito también, y le presta ropa de Esaú para que huela como Esaú. Pues ya ve que cada persona tenemos cierto humor. Bueno, pues eso, le presta una ropa, le pone esa piel en el brazo, ¿verdad?, y hacen creer a Isaac, porque le dice: oye, pues sí huelo a la persona de Esaú, ya tenté su brazo y está peludillo, ¿verdad?, pero escucho como la voz de Isaac, digo de Jacob. Y entonces le dice la mamá, la esposa, ¿verdad?, dice: no, sí es él. Y bueno, pues ahí con la trampilla llega a obtener precisamente esta primogenitura. Los planes de Dios a veces no los comprendemos, ¿verdad? Así podemos decir: ¿cómo se valió de un tramposo? Precisamente el nombre de Jacob es lo que significa, ¿verdad?, tramposo. Sí, es lo que significa, que es el que hace trampa, ¿verdad? Por eso dice que Jesús escribe en renglones torcidos, ¿verdad? O no, más o menos. Pues pudiera ser, yo esa sí no me la sé, ¿verdad? Porque He escuchado esta frase, pero si entre ahí o sea en otras cosas. pudiera ser, sí, pudiera ser. O bueno, la aplicación puede ser, ¿sí? Ahora bien, para evitar, pues Saúl después ya no queda conforme, ¿verdad? Porque dijo: oye, pues me hiciste trampa, ya vi que te pusiste de acuerdo con mi mamá y me quitaron la primogenitura. Y para evitar represalias por parte de Saúl, tiene que huir lejos. Estando en Harán, le habla a Dios y le confirma las promesas hechas a Abraham e Isaac. O sea que ahora ya tiene todas las de la ley, ¿verdad? Ahora, por medio de Jacob, se van a continuar las promesas hechas a estos dos personajes anteriores a él, a Abraham y Isaac. De tal manera que a su descendencia le va a tocar también precisamente la realización de estas promesas. Y fíjense cómo también suceden cosas muy especiales en la vida de estos personajes. Dice que estando al servicio de Labán, que era un pariente de él, se casa con sus dos hijas, con Lía y con Raquel. A ver, nada más qué cosas se dan en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Pero se casa primero con una porque a él le gusta esa persona, le gusta una de ellas. Pero Labán dice: no, yo la que quiero que se case es la mayor. Y entonces lo engañan, así de esas formas en que antes iban así como cubiertas, ¿verdad? Y lo engañan al pobrecito. Entonces primero lo casan con la que él no quiere, ¿verdad? Y descubre que fue engañado. Y entonces le dice: pero yo quería la otra. Pues también te la doy, pero ahora tienes que trabajar tanto tiempo para mí también. Era cambio de trabajo, era cambio de estar al servicio de Labán. Total que termina casándose con las dos, con Lía y con Raquel. Y ahí también se empieza a hacer un lío tremendo, porque una sí le puede dar hijos, la otra no le puede dar hijos, y se hace un relajo también, ¿verdad? Una no quiere, la otra sí quiere, y le hace la vida de cuadritos a la otra, ¿verdad? Yo sí puedo darle hijos a Jacob, yo soy más mujer, tú no sirves para esto, etc. Todo ese tipo de cosas se dan allí. Y sin embargo, bueno, dice: después de algunos años de regreso a la tierra de Canaán, Jacob lucha con Dios y sale vencedor. Esta lucha, de alguna manera, él estaba cansado de andar caminando, de andar vagando, y de repente se acuesta así en el cerro. Y ahí está acostadito, y de repente no sabe si sueña o fue real, pero al final de cuentas lo que sucede es que se ve luchando con una persona, con un ángel, y él piensa que es Dios. Y entonces toda la noche se la pasa luchando. Imagínense, ustedes han tenido esos sueños que de repente dices: me la pasé soñando que todo el día, toda la noche me la pasé corriendo, amaneces bien cansado. Pues así le pasó a este hombre, ¿verdad? Todo cansado, y al final terminan venciendo, se puede decir, como que hubo empate, pues, porque incluso el ángel, para que no lo venza, le corta la parte del talón, y pues ya no puede seguir luchando Jacob, ¿verdad? Entonces dice que por eso Jacob lucha con Dios y sale vencedor.
pero sale vencedor no solamente en este sentido. Dice, en adelante ya no lo llamarán Jacob, o ya no te llamarás Jacob, sino Israel, o sea, fuerza de Dios. Es lo que significa Israel, fuerza de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué le cambia el nombre Dios? Porque la ha luchado con Dios y los hombres y ha salido vencedor, ¿verdad? Por eso le cambia el nombre a Israel. Pues sí, pues aquí le gustaría llamarse tramposo, ¿no? ¿Verdad? Suena mejor el de Israel. Y bueno, hasta ahí lo vamos a dejar porque la próxima ya es precisamente las 12 tribus de Israel. Eso que lo va a retomar, lo vamos a retomar en la siguiente, además ya es la hora, ¿verdad? Entonces, las 12 tribus de Israel, ya vamos a empezar a hablar del pueblo de Israel. Acuérdense que aquí nada más vamos así como que mencionando cosas que nos van ilustrando, porque la mayoría de estas cosas ustedes ya las conocen, son conocidas en los relatos bíblicos, pero a veces el trasfondo es el que no conocemos muy bien. Hasta ahorita, ¿alguna pregunta, alguna cosa de lo que dije aquí les causa alguna duda? Porque ahora no tenemos a quién preguntarle. Sí, dígame. ¿Cómo se hizo amigo? ¿Perdón? ¿Cómo se hizo amigo? Abraham, ¿cómo se hizo amigo de Dios? En primer lugar, con la confianza que se establece entre ellos, ¿verdad? Abraham puede dialogar con Dios de ahora en adelante. No, tampoco así. No se da una relación como se hacía con Moisés. La Sagrada Escritura en el caso de Moisés dice, hablaba cara a cara con Dios. En el caso de Abraham no, pero ya él experimentaba la cercanía con Dios y la confianza con Dios. Pues no, hasta le pidió, oye, ¿por qué vas a destruir a Sodoma y Gomorra? Pues si encontramos a 50, mira, ¿a poco cualquiera lo hacemos o cualquiera lo haría? Pues no, él empieza a sentir esa cercanía, esa confianza, ese apoyo en Dios, y precisamente por eso expresamos lo que acabamos de decir. ¿Cómo entendía lo que le decía? En esos pasajes bíblicos, ¿verdad? No nos narran exactamente si tenía un diálogo directo, así lo menciona, ¿verdad? La palabra de Dios, pero no lo sabemos si exactamente era un diálogo por medio de un ángel, de una visión o algo por el estilo, ¿verdad? Pero él estaba convencido de que era Dios, y al final de cuentas sabemos que sí era Dios, porque pues lo llevó a donde tenía que llegar y le fue cumpliendo precisamente todas estas promesas. De su linaje nace precisamente el Salvador, ¿verdad? No todos tienen esa gracia como lo tuvo Moisés. Moisés sí lo escuchaba, ¿verdad? Moisés lo veía, salía todo iluminado, ¿verdad? Todo la gente sabía que estaba con Dios precisamente por esa blancura, esa luz que despedía, ¿verdad? Pero en el caso de Abraham no se nos menciona así. ¿Sí, más o menos? ¿Alguien más? ¿Alguna cosa más? ¿Algún comentario? ¿Alguna otra situación? ¿No? Bueno, pues hemos terminado aquí, y en la próxima retomaremos lo que son las 12 tribus de Israel, y vamos a hablar ya, lo que les dije, acerca del Éxodo. Ya nos vamos a ir ahora al Éxodo. Lo de las 12 tribus de Israel todavía está en el Génesis. Bueno, si quieren se los digo, pero es muy rápido. El libro del Génesis es bien pequeñito lo que está allí. Miren, las 12 tribus de Israel, dice, Jacob tiene 12 hijos que dan origen a las 12 familias o las 12 tribus de Israel, ¿sí? Uno de ellos es José, que va a parar a Egipto por envidia de sus hermanos. Después de muchas aventuras, todos van a parar a Egipto. ¿Se acuerdan de ese pasaje, verdad? Entonces, ahora sí que la voluntad de Dios es que esto se vaya cumpliendo así. Mejor lo dejamos pendiente, porque si no, se lo voy a decir muy a la carrera, ¿verdad? Y ya nos sirve para retomar precisamente porque después el Éxodo nos va a hablar de esta situación de esclavitud ya con los egipcios. Mejor lo vamos a dejar pendiente, ¿sí? Hasta aquí vamos a dejarlo. Vamos entonces a terminar, si no tienen ninguna pregunta, algún comentario, ¿no? ¿Nada? No. Bueno, vamos entonces a dejarlo hasta aquí. Y vamos ahora a hacer una pequeña oración. Ahora, ¿quién se lo pedimos? Señor Gloria, usted que es buena para hacer estas oraciones. Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos estar aquí escuchando tu palabra del Antiguo Testamento. Dispón nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para llevarnos algo y poder llevarlo a la práctica.
Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Nos abandonamos en tus benditas manos con la oración que tú nos dejaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Tú que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Gloria. Ay, la lista. A ver, déjenme, les tomo una foto para saber. ¿Ya los anotó José? Ah, ¿los anotó José? Ah, perdón, ya, no se preocupen. Y acá la tengo la lista. Lo bueno es que ya les anotó. Gracias, nos vemos en el... Gracias. Y oye, no nos vemos.